Bueno, pues vamos a dar comienzo a nuestro nuevo webinar en conjunto a it-latino.net, Dev Academy e Impacto Tecnológico. Ya sabéis que hoy vamos a hablar de desarrollo acelerado para tiempos acelerados y para ello tenemos con nosotros a Pedro Plasencia Velázquez desde Venezuela. Vamos a ver cómo escuchamos. Hola Pedro, ¿qué tal? Todo bien. Sí me escuchas bien, ¿no? Te escuchamos perfecto. Recuerda darle al play otra vez para la presentación. A Ok, ver si me debería lo... estar listo. Sí, 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 ya está. Vale, pues nada, todo tuyo, Pedro, adelante. Ya sabéis que durante unos 45 minutos, una hora estará Pedro hablando y luego pasaremos a un turno de preguntas. Podéis participar escribiendo en el chat o directamente por micrófono. Adelante, Pedro. Gracias. Bien, pues bienvenidos a este nuevo webinar. De nuevo, pues gracias a Iteratino, a Dev Academy. Y pues el día de hoy hablaremos de desarrollo acelerado, como ya lo había dicho Daniel. ¿Vale? Mi nombre, para los que no han asistido a los webinars anteriores, es Pedro Plasencia. Soy ingeniero de sistemas y pues tengo poco más de 3 años trabajando en impacto tecnológico como full stack developer. Bien. En pantalla tienen mis redes sociales, tienen mi usuario de Instagram, tienen el enlace a mi perfil de LinkedIn y pues si tienen alguna duda luego del webinar, bien sea sobre el tema que toquemos en el webinar o alguna otra tecnología que manejemos de impacto tecnológico, algún servicio que ofrezcamos o tiene alguna otra pregunta en general, pues pueden escribirme a pedro@impactotecnologico.net o a pjpb9011@gmail.com. Bien, antes de pues entrar en materia, sí me gustaría que pues repasáramos y para que conocieran un poco más sobre lo que hacemos en Impacto Tecnológico. Bien, pueden visitarnos en impactotecnologico.net para profundizar un poco más en cuanto a nuestros servicios, a lo que ofrecemos y a los proyectos en donde hemos estado desarrollando, ¿vale? Entre nuestros servicios está, por supuesto, el desarrollo de software a nivel de escritorio, a nivel web y a nivel móvil. Tenemos también servicios de consultoría, no solamente pues desarrollamos para el cliente final, sino que también pues ofrecemos consultorías a empresas o a startups para pues que implanten soluciones o implementen soluciones de software o de APIs o servicios o webs o plataformas, ¿vale? Para pues mejorar su estructura de negocio. Tenemos también planes de formación, tenemos cursos especializados en pues todas las herramientas que nosotros manejamos a nivel de desarrollo en nuestro día a día. Van desde frameworks en últimas versiones, como por ejemplo Angular. Hace un par de semanas estuvimos dando un webinar bastante interesante sobre Angular. También tenemos cursos de las herramientas o que tratan sobre las herramientas que vamos a ver el día de hoy de desarrollo acelerado. Tenemos cursos de bases de datos, de otras tecnologías, frameworks a nivel de backend, de frontend. O sea, están muy interesantes. Pueden ingresar aquí en la sección de formación y puedes ver el programa de cada uno. Además de eso, también tenemos servicios de social media, traducción, asesoría y pues servicios para ya manejo de drones. Y pues en un futuro no muy lejano, esperemos, vamos a estar ofreciendo también soluciones del Internet de las cosas, ¿vale? Si por otro lado quieren estar atentos a nuestras noticias, artículos, tutoriales, nosotros mismos, los desarrolladores, el equipo de trabajo de Impacto Tecnológico, tenemos un blog. Pueden ingresar a impactotecno.wordpress.com y pues ver los artículos. Estos artículos todos son escritos por nosotros mismos. Pueden encontrar allí tutoriales, pueden encontrar novedades interesantes sobre las herramientas que nosotros utilizamos a nivel de desarrollo, noticias sobre empresas como por ejemplo esta que está aquí, Google aumenta nuestra realidad con Arcore. Esto lo publiqué hace como un mes más o menos. Bien. Y pues van a encontrar allí artículos bastante interesantes y pues así se mantienen al día con nosotros. Bien. Ahora sí entremos en materia. Veamos qué puntos vamos a tratar en este webinar. Bien. Pues como el nombre lo indica, vamos a hablar de desarrollo acelerado. Conoceremos qué es el desarrollo acelerado, perdón, y por qué surge. Además, estudiaremos dos frameworks especializados en este tipo de desarrollo, con los que podremos crear proyectos completos y robustos en muy poco tiempo. Bien, eso va a estar muy interesante. Antes que nada, pues antes de pasar a la práctica, vamos a ver la teoría. Vamos a ver algunos conceptos básicos. Primero que nada, pues se estarán preguntando qué es el desarrollo acelerado, aunque por allí deben tener una idea, sobre todo si son desarrolladores. Bien.
¿Qué es el desarrollo acelerado? Es una tendencia basada en el desarrollo de aplicaciones, servicios o para fines prácticos software, ¿bien? En lapsos cortos de tiempo, pero manteniendo una robustez, calidad, diseño y estructura muy bien definidos, asegurando resultados funcionales de un producto de software en tiempos relativamente cortos, pero garantizando al mismo tiempo la calidad del mismo. Bien. Esta tendencia surge por la cada vez mayor demanda de servicios, aplicaciones, programas, webs, plataformas, soluciones, en general productos digitales. Bien. En otras palabras, hay muchísima clientela para el desarrollo de software que necesitan resultados en tiempos relativamente cortos, tiempos que, pues, sin las herramientas adecuadas o las metodologías adecuadas, serían imposibles de cumplir para un equipo de desarrollo, ¿bien? Sin importar el tamaño del equipo de desarrollo, ¿vale? Pues esto en caso de, digamos, un ejemplo de la vida real, pues si son desarrolladores ya se estarán asociando, ¿no?, ya el concepto de desarrollo acelerado. Por ejemplo, si han estado en algún proyecto, seguramente sí, se han fijado que durante el proyecto, el desarrollo del proyecto, ¿vale? Hay cambios a nivel de interfaz, a nivel de requerimientos funcionales, a nivel de documentación, a nivel de muchas cosas que pues siempre alarga un poco el desarrollo, ¿vale? Con el desarrollo acelerado lo que se quiere evitar es eso. Se quiere que pues el producto final esté en mucho menor tiempo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a dejarle, les voy a dejar aquí un pequeño caso práctico, ¿vale? Y pues lo conversamos a la hora de las preguntas y respuestas de la sesión. Sin embargo, fíjense, hace unos, bueno, pues hace unos meses, ¿no?, estuve en Impacto Tecnológico liderando un proyecto. En este caso, el proyecto consistía de 3 aplicaciones móviles para Android y para iOS, ¿vale? En ese caso serían en total 6. Y 2 aplicaciones web con todas las aplicaciones con diversos niveles de administración. ¿Bien? Esto pues incluyendo periodo de QA, pues las webs serían responsive y pues tenemos las aplicaciones a todo nivel securizadas, los niveles de autenticación distintos, toda la gestión, todo esto ya es robusto y securizado. La pregunta de mí hacia ustedes es ¿cuánto tomaría bajo su consideración el desarrollo desde cero? Bien, con 2 desarrolladores nada más trabajando en ese proyecto, ¿vale? Anótenlo por ahí, ténganlo en mente y pues al final, a la ronda de preguntas y respuestas, les doy más o menos el feedback de cuánto duró el desarrollo. Bien, tomen en cuenta que el desarrollo se hizo utilizando Java J2EE, ¿vale? Eso va a estar bastante interesante para que vean más o menos la relación entre el desarrollo acelerado, no solamente a nivel teórico, sino también pues a nivel práctico, ¿vale? Bien. Ok. Bien, pues ya más o menos sabemos de qué va el desarrollo acelerado, ¿no? Se supone que pues se basa en obtener un resultado, bien sea una aplicación, sea un servicio web, sea una API REST, sea pues un producto de software, bien, en muy poco tiempo, o por lo menos en un tiempo relativamente corto. Si por ejemplo nosotros tenemos un proyecto que de estimación inicial tiene un mes de desarrollo, pues con desarrollo acelerado podríamos reducir ese tiempo a la mitad o inclusive menos. Bien, esa es la idea, ese es el fin del desarrollo acelerado. La primera pregunta que viene a la mente a nivel de gestión y análisis es, pues, ¿este tipo de desarrollo es integrable con las metodologías de desarrollo actuales? Si nosotros trabajamos en una compañía, por ejemplo, en un equipo de desarrollo, no importa si somos desarrolladores o si somos project manager o si somos el mismo cliente, ¿vale? Siempre hemos venido o estamos acostumbrados a trabajar con ciertas metodologías, ¿bien?, que serían nuestro canon de desarrollo. Pueden ser metodologías ágiles, puede ser Scrum, puede ser metodología en cascada, puede ser Kanban, etc. ¿Bien? Entonces, pues surge esta pregunta. Si yo aplico el desarrollo acelerado, pues tendría que adoptar una nueva metodología, tengo que reutilizar una metodología antigua, tengo que mezclar componentes o pasos de varias metodologías. Surgen todas estas cantidad de preguntas. La respuesta a todas ellas es, pues no. El desarrollo acelerado se caracteriza, de hecho, se fundamenta en el desarrollo ágil, por lo que utilizando metodologías de desarrollo como Scrum o Kanban, por ejemplo, podemos llevar a cabo el desarrollo acelerado sin ningún problema, ¿vale? De hecho, el principal componente de esta tendencia no es la metodología, ya que podemos adaptarla al desarrollo, sino las herramientas que existen para llevarlo a cabo. Digamos que el core de todo el desarrollo acelerado, el corazón del desarrollo acelerado,
no radica tanto en la metodología, perdón, sino más bien en las herramientas que utilizamos para poder desarrollar bajo este paradigma. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué características entonces debe tener un proyecto de desarrollo acelerado? O sea, ¿cómo defino yo cómo identifico los factores que componen un desarrollo de esta naturaleza? Vamos a indagar un poco más en las características que debe tener un proyecto de este tipo. La primera, pues obviamente, es el tiempo, ¿vale? Es el principal atractivo del desarrollo acelerado. Un proyecto de desarrollo acelerado se caracteriza por ser temporalmente competitivo, ¿bien? Con respecto a otros proyectos con las mismas características que, por lo general, pues se desarrollan en 2 o 3 veces más horas de trabajo. ¿Bien? Como les decía, si nosotros tenemos inicialmente un proyecto estimado para, digamos, 1 mes o 2 meses de desarrollo, incluyendo fases de análisis, incluyendo fases de desarrollo, pues diseño de interfaz de usuario, QA, documentación, todo lo demás, pues con el desarrollo acelerado la idea es que ese tiempo se reduzca por lo menos a la mitad, si no es que se reduce aún más, ¿bien? Inclusive quizás hasta la cuarta parte de ese tiempo. Lo que tendríamos para 1 mes se completaría en un par de semanas o en 1 semana, inclusive, ¿vale? Otra característica muy, muy importante es la robustez. Así como el tiempo, debemos asegurar que un proyecto, pues, hecho bajo desarrollo acelerado cuente con la misma o incluso más robustez que cualquier otro proyecto de desarrollo de software. Recordemos que no por el hecho de que esté más rápido debe ser de menor calidad, ¿bien? Y esto es muy importante, sobre todo aplicando el desarrollo acelerado para la gestión y el desarrollo o la codificación de un proyecto, ¿vale? Debemos asegurar que el proyecto sea no solamente rápido, sino también robusto, seguro, bien, esté bien codificado, tenga pues la misma calidad a nivel de estándares de código, a nivel de reutilización, y de hecho esta es otra de las características que vamos a ver. Pues y a nivel de producto final que sea precisamente un producto de calidad, ¿vale? Como les decía, pues otra de las características es precisamente la reutilización. Uno de los principios, que permite el desarrollo acelerado es la reutilización del código. El producto final, sea una aplicación, sea móvil, sea una web, sea un servicio, sea una API REST, sea lo que sea, debe estar estructurado en componentes reutilizables y desacoplados. ¿Bien? Entonces, pues, esto nos ayuda bastante, no solamente en el proyecto, digamos, que estemos realizando actualmente con desarrollo acelerado, sino también en proyectos futuros. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un componente de inicio de sesión o de autenticación con redes sociales, ¿vale? Si lo hacemos lo suficientemente desacoplado y reutilizable, no solamente lo podemos implementar en varios sitios de nuestro proyecto con desarrollo acelerado, sino que podemos sacar ese componente, ¿bien?, de este proyecto y utilizarlo en un proyecto futuro. Entonces, nuestros proyectos serán como piezas de rompecabezas, ¿no? Donde podemos, pues, exportar ciertas piezas y utilizarlas en otros rompecabezas. Entonces, se agiliza no solamente el proyecto actual, sino que también de forma, pues, digamos, planificada, se van a agilizar los futuros proyectos que tengamos, siempre y cuando, por supuesto, cuenten con ciertas características comunes. ¿Bien? Otro punto importante es el análisis y definición, ¿vale? Para desarrollar un proyecto con estas características que estamos mencionando, es vital, ¿bien?, el proceso de análisis, definición de requerimientos funcionales y los casos de pruebas. Bien, que todo esto esté bien definido, incluso antes de iniciar la codificación del proyecto. De lo contrario, vamos a caer en un loop de correcciones funcionales, dejará de ser, por supuesto, un proyecto de desarrollo acelerado. Ojo, aquí alego otra vez a la experiencia como desarrollador, ¿no? Pues, si la mayoría de ustedes también son desarrolladores, por supuesto, no estoy diciendo que no habrán errores, no estoy diciendo que, pues, no habrán retrasos, porque lo más probable es que sí los haya, porque siempre los hay, ¿bien? Pero la idea de esto es minimizarlos, todo lo que se pueda, incluso antes del inicio del proyecto. Cuando me refiero al inicio del proyecto, me refiero a, pues, coloquialmente echar código, ¿vale? Entonces, pues lo ideal es que, y fíjense que esto de hecho va de la mano con lo que son las metodologías ágiles. Se requiere al inicio de todo un constante feedback entre, pues, el project manager, el cliente final y el equipo de desarrollo. ¿Para qué? Pues para levantar toda la información de forma correcta, para, pues, definir bien los requerimientos funcionales
para hacer todos los análisis correspondientes, de manera de que todos estén en la misma línea de trabajo, ¿vale? De que pues todos estén de acuerdo con la línea que se va a seguir, inclusive pues con un calendario de desarrollo, cuáles son las limitaciones del proyecto, bien, que pues eso es muy importante definirlo para que evitar que a mitad de desarrollo pues resulta que el cliente quiere un cambio funcional en un módulo que ya está hecho o que está a mitad de avance, entonces pues eso nos retrasa un poco más. La idea es tener todo el terreno que se va a cubrir en una versión, ¿vale? Ya cubierto, ya bien definido, para luego nosotros iniciar con el desarrollo. ¿Bien? Esto también va de la mano con lo que es el desarrollo por versiones, ¿vale? Que sería un desarrollo incremental. ¿Bien? Es decir, nosotros definimos, digamos, el alcance de una primera versión de un producto, bien sea aplicación móvil, bien sea aplicación web, ¿vale? O cualquier otro tipo de aplicaciones o de software o de servicio. Bien, definimos el alcance de una primera versión y a partir de una primera versión estable, nosotros vamos a ir trabajando y agregando funcionalidad. Bien, también fíjense que va de la mano con todo lo que hemos visto en cuanto a características y definición del desarrollo acelerado. Bien, entonces fíjense que de hecho es muy versátil, muy adaptable a todo lo que nosotros estemos utilizando a nivel de metodología, a nivel de procesos internos, a nivel de comunicación, inclusive entre diversas partes del equipo de desarrollo y por supuesto del equipo de QA y pues a nivel de análisis y por supuesto de cliente, ¿no? Ya de todo el managing de la aplicación. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que menos es más. Bien, tanto a nivel de diseño como de código, estructuralmente hablando, mientras más simples sean nuestras funciones y diseño, más amigable será nuestra interfaz. Bien, el desarrollo acelerado se lleva muy bien con la programación funcional, ¿vale? Por lo que adoptar este esquema de programación resulta bastante útil. Para los que pues no conozcan la programación funcional, los invito a leer un poco, a documentarse un poco sobre esto. Es un paradigma de desarrollo de programación muy interesante, ¿vale? Pues quizá cueste un poco adaptarse, sobre todo si viene, si nunca la han probado, si no han leído sobre ella, bien, pero se los recomiendo, vale la pena adaptarse y vale la pena pues poner en práctica la programación funcional porque no solamente hace mucho más limpio nuestro código, bien, por ejemplo, cosas que podemos, funciones o loops inclusive, que podemos hacer en 5 o 10 líneas, con programación funcional lo hacemos en 2. Entonces nuestro código se ve mucho más limpio, es mucho más documentable y por supuesto se vuelve, a medida que va evolucionando, se vuelve mucho más reutilizable. ¿Bien? Además de que pues también consta de las buenas prácticas a nivel de código. Bien, ya conocemos más o menos las características generales o las más importantes de un proyecto de naturaleza de desarrollo acelerado. Veamos ahora de qué herramientas disponemos para desarrollar un proyecto de esta envergadura, ¿vale? Las herramientas que veremos a continuación se centran en crear una aplicación base, lo suficientemente robusta como para que nos enfoquemos solo en los detalles extra, los detalles finales y el diseño final de una aplicación web. Bien, entonces les voy a presentar dos alternativas, ¿vale? Ya vamos a ver por qué dos y pues por qué escogí estas dos en específico. Bien, una es más completa que otra, sí, ya lo veremos, pero ambas tienen su potencial. Bien. Primero, pues vamos a presentarles JHipster. Quizá algunos hayan trabajado con JHipster o hayan escuchado de él o hayan leído sobre él, quizá algunos no. Pues vamos a ponerlo aquí desde cero hasta pues crear un proyecto con JHipster. Bien, JHipster constituye una plataforma de desarrollo para generar, desarrollar y desplegar aplicaciones web con microservicios estructurados con Angular y Spring Boot. Bien, Spring Boot es un framework para Java. Y pues Angular es el popular framework de desarrollo a nivel de front-end, ¿vale? Entre las ventajas que tenemos al usar JHipster específicamente, tenemos la generación de un backend robusto, ¿vale? Con Java a través de Spring Boot, una interfaz de cliente moderna y mobile first, es decir, es responsive, con Angular y Bootstrap. Una arquitectura de microservicios bastante robusta, pudiendo usar componentes de, por ejemplo, Netflix OSS, JHipster Registry, ELK y pues potenciados con la posibilidad de utilizar Docker inclusive. El respaldo de la potencia de gestión y ejecución de las tareas con Yeoman, Webpack o Gulp y Maven o Gradle, ¿vale?
Y pues cabe destacar que Ghipster es usado por compañías como por ejemplo HBO, Google, Heroku, Hewlett Packard, inclusive el Ministerio de Defensa de Francia, Adobe, entre otros, ¿vale? Entonces fíjense que pues Ghipster une o integra un conglomerado de herramientas, no solamente a nivel de desarrollo backend o frontend, ¿no? Sino que a nivel de despliegue, inclusive a nivel de testing, ¿bien? Nos ofrece un abanico de herramientas genial, ¿vale? De hecho, les voy a mencionar las herramientas específicas de las cuales disponemos, ¿bien? Y luego pues echamos una pequeña revisión al sitio web de Ghipster para que pues lo vean de forma más directa, ¿no? Fíjense, las herramientas que componen a este framework, a Ghipster, pues están las siguientes, digamos, divididas por capas, ¿no? Por donde actúan. Del lado del frontend tenemos, por ejemplo, HTML5, CSS3, AngularJS, Angular, ¿bien? jQuery, WebSockets, Yarn, Webpack, Bower, Gulp, Sass, BrowserSync, Karma y Protractor. Del lado del backend podemos trabajar con Spring Boot, Spring Security, Netflix OSS, Consul, Gradle, Maven, Hibernate, Liquibase, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, MongoDB, Cassandra, Swagger, Elasticsearch, entre otros. Sí, es decir, se adapta mucho a pues cualquier base de datos o cualquier motor de búsqueda o cualquier herramienta que ya nosotros estemos acostumbrados a utilizar a nivel de backend. En cuanto al despliegue de una aplicación, podemos optar por Docker, Heroku, Cloud Foundry, Amazon Web Services, OpenShift, Rancher, BoxFuse y Kubernetes, ¿vale? Entonces fíjense que, pues como les decía, Ghipster casi que se adapta solo a todo lo que nosotros venimos usando en un desarrollo, ¿no? Si ingresan por aquí a jhipster.tech, ¿vale? En la página principal, sin ir a ningún otro lado, tienen aquí un pequeño video para pues darle una pequeña introducción con Ghipster, aprender Ghipster en 12 minutos. Bien, de todos modos lo vamos a hacer aquí en vivo, ¿vale? Y pues si bajan un poco más, tienen por ejemplo aquí las compañías que trabajan con Ghipster, ¿vale? Son bastantes. Tenemos también las opciones que les había mencionado. Por ejemplo, del lado del cliente, del lado del frontend, tenemos todas estas. No solamente, fíjense que no solamente son opciones a nivel de programación o de desarrollo o de maquetado, sino también a nivel de gestión de paquetes, por ejemplo, Yarn, ¿bien? De preprocesamiento como Sass, en el caso de CSS, ¿vale? En este caso también tenemos opciones para el lado del servidor o el backend, no solamente de nuevo a nivel de codificación, sino también a nivel de base de datos, a nivel de documentación de APIs, como por ejemplo Swagger, ¿bien? A nivel de testing. Y tenemos por último, pues, las opciones de despliegue, ¿vale? Que pues, digamos que la más utilizada aquí sería Docker. Podemos también utilizar Amazon Web Services, OpenShift, o pues cualquiera de estas con las que nosotros ya hemos trabajado, nos sentamos más cómodos, ¿vale? Y pues por último tenemos en la última sección de la página un pequeño quick start, ¿vale? De cómo instalar Ghipster. Sin embargo, Ghipster tiene ciertos requerimientos previos para su instalación y por supuesto para su uso. ¿No? Vamos a ver cuáles son estos requerimientos previos o estos requisitos previos, ¿vale? Para poder instalar y usar Ghipster, ojo, en pequeño paréntesis, es multiplataforma, es decir, lo podemos utilizar en Mac, en Windows o en Linux, ¿bien? Pero debemos tener en nuestro ordenador por lo menos Java instalado, Git, Node.js, Yarn y German. Si queremos trabajar con un proyecto integrando AngularJS en el lado del frontend, también necesitaremos Bower y Gulp para pues cierta gestión, ¿no? Y cierto compilado que hace Ghipster al momento de crear nuestro proyecto, ¿vale? Una vez que ya tengamos todo esto preinstalado en nuestro ordenador, ya podemos instalar Ghipster. De hecho, hay varias formas de instalarlo. La que tenemos en pantalla es pues, la más común, que es la instalación de un generator Ghipster. Este generador de proyectos Ghipster es un CLI, ¿vale? Es un cliente para pues, asistirnos en la creación del proyecto, ¿vale? Se instala con Yarn y se instala de manera global. También podemos instalarlo con NPM,
Bien, vamos a ver si vemos aquí. Si vamos aquí a la sección Install en JHipster, bien, de la web oficial, tenemos aquí la instalación local con Yarn, ¿vale? Un pequeño setup para trabajar con AngularJS. Recordemos que AngularJS, cuando hablamos de AngularJS es hablar de Angular 1. Algo, 1.x. Cuando hablamos de Angular ya es de Angular 2, coloquialmente hablando, para arriba. Tenemos también una instalación local con npm, bien, que es alternativa a Yarn. Tenemos también una instalación con Vagrant, con Docker, bien, si podemos, pues tenemos opciones para instalar JHipster dependiendo de lo que queramos hacer o de qué contemos en nuestro ordenador, con qué contemos en nuestro ordenador, ¿vale? Una vez instalado el generador de JHipster, pues podemos crear un directorio para el proyecto y simplemente ejecutamos el comando JHipster desde ese directorio, ¿vale? Para poder correr el proyecto, si estamos en Linux o en Mac, podemos correr el comando que ven en pantalla, ¿no? /mbnw. Esto lo está haciendo con Maven. Si estamos trabajando con Gradle, el comando pues es otro. Pueden verlo por aquí. Vamos a ver. No recuerdo ahorita en dónde. Pero bueno, aquí en la página oficial están, dependiendo de qué estén usando. Si están usando Maven o Gradle, creo que de hecho está por aquí. No. Bueno. La idea es pues que tienen cualquiera de las opciones, o Maven o Gradle, para pues correr el proyecto, levantarlo y verlo en vivo, ¿vale? Vamos a ver o a dar una visión general de un proyecto con JHipster. Ya yo tengo en mi ordenador instalado todas las dependencias que necesita. Java, Git, Node.js, Geoman, Yarn, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo funciona, cómo trabajar con JHipster una vez instalado el JHipster Generator en nuestra máquina, ¿vale? Voy a minimizar por aquí. Mira, aquí estoy yo. Vale. Ok. Fíjense. Vamos a salirme de aquí. Aquí estoy en mi escritorio. Voy a crear el proyecto en el escritorio para que puedan ver el cliente y puedan ver los pasos de configuración que el cliente nos pide para crear un proyecto. Bien, vamos a llamarlo, por ejemplo, JH Test, ¿vale? Ups. Me acaba de ir. JH Test. Y ahora sí se de JH Test. ¿Vale? Ya estoy dentro de mi directorio. Vamos a ocultar esto, ok. Ya estoy dentro de mi directorio. Y aquí es donde voy a ejecutar JHipster. Piensa que simplemente ejecuto JHipster. Y aquí comienza a correr el cliente. Bien, me está diciendo aquí que pues, está usando la versión instalada de forma global de JHipster. Ahora me va a dar cierta información, por ejemplo, la versión de JHipster que estoy utilizando, perdón, en este caso es la 4.10.1, ¿vale? Me dice dónde se van a copiar o dónde se van a generar todos los archivos de mi aplicación. En este caso, una carpeta donde estoy situado ahora, que es Users Pedro Desktop JHTest. Bien. Ahora fíjense, aquí comienza realmente la generación de nuestro proyecto, o por lo menos la configuración del mismo, ¿vale? Fíjense. La primera pregunta que nos hace el cliente de JHipster es, pues, ¿qué tipo de aplicación nos gustaría crear? Bien, en este caso tenemos aplicación monolítica, que es la más recomendada para proyectos, digamos, relativamente simples. Tenemos una aplicación con microservicios, una aplicación con microservicios para tipo gateway, y pues un JHipster UA Server, que ya viene para microservicios con autenticación OAuth 2, ¿vale? En este caso voy a seleccionar una aplicación monolítica. Nos pregunta cuál es el nombre base de nuestra aplicación. Podemos seleccionar JHipster o podemos cambiarlo. Si damos Enter con la opción vacía, va a seleccionar JHipster. ¿Bien? Me dice cuál es el nombre del paquete de Java por default o por defecto. En este caso, de nuevo, si dejamos la opción en blanco, nos pondrá la opción que tenemos entre paréntesis com.impacto.app. La voy a dejar así tal cual como está. Aquí nos da la opción de utilizar JHipster Registry
para pues configuración, monitorización y escalado de nuestra aplicación. En este caso le diré que no. Podemos seleccionar también varios tipos de autenticación para nuestra aplicación. Tenemos la primera que es JWT, ¿bien? Que en este caso es stateless, sí, sin estados, y pues a través de un token, ¿vale? Es bastante sencilla. Luego tenemos sesiones con HTTP, ¿bien? Y, por supuesto, OAuth 2.0. En este caso voy a seleccionar la sencilla para efectos prácticos. Otra cosa interesante y muy importante de la configuración de nuestro proyecto es con qué tipo de base de datos vamos a trabajar, ¿bien? La primera opción es SQL, que cubre H2, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, ¿bien? La segunda opción es MongoDB y la tercera Cassandra. Aquí voy a seleccionar SQL. Ahora, una cosa muy importante a tener en cuenta es que JHipster trabaja con dos entornos, ¿vale? El de producción y el de desarrollo. Lo ideal, o lo que yo recomiendo personalmente, basado en mi experiencia con JHipster, es trabajar tanto en producción como en desarrollo con exactamente el mismo esquema, ¿no?, de persistencia. Es decir, si nosotros vamos a seleccionar MySQL, por ejemplo, para producción, pues lo ideal sería que también trabajemos con el mismo motor a nivel de desarrollo. Esto para evitar sobre todo posibles bugs, problemas de conexión, problemas de persistencia a la hora de pasar de desarrollo a producción, ¿vale? En este caso, como les había comentado, en producción utilizaré MySQL y en desarrollo, fíjense que me da menos opciones, me da un método de persistencia basado en espacio de disco, uno en memoria y pues MySQL al final. Seleccionaré MySQL también. También nos da la posibilidad de utilizar caché de segundo nivel de Hibernate. En este caso le diré que no. Aquí nos pregunta si queremos utilizar Maven o Gradle para pues todo el build, bien, o la construcción del backend. En este caso voy a utilizar Maven. Aquí pues me pregunta o me da opciones para otras tecnologías. En este caso pues tenemos Social Login, si queremos utilizar algún motor de búsqueda como Elasticsearch, si queremos tener sesiones clusterizadas con HTTP, utilizando Hazelcast, bien, si tenemos que ver WebSockets, si queremos utilizar Swagger CodeGen, perdón, para pues desarrollo API First, o si queremos utilizar Kafka para lo que son los mensajes asíncronos. En este caso no seleccionaré ninguna. Para efectos prácticos vamos a hacerlo lo más sencillo posible, ¿vale? Otro paso importante y muy relevante a nivel de frontend es con qué framework vamos a trabajar. Bien, a nivel de frontend, Angular 4, fíjense que de hecho implementa Angular, no en su última versión, ya Angular 5 salió creo que la semana pasada, ¿vale? Y Angular JS. En este caso seleccionaré Angular 4. Me pregunta si quiero utilizar SAS como preprocesador de estilos. En este caso le diré que no. Otra cosa que me parece genial de este framework es la internacionalización. Si yo le digo que quiero soporte para internacionalización, primero me da la opción de seleccionar el lenguaje, digamos, por defecto de mi aplicación. Voy a seleccionar español y luego puedo elegir varios lenguajes alternativos. En este caso solamente seleccionaré inglés. Aquí pues le doy espacio para seleccionar los lenguajes y al darle Enter pues ya quedan seleccionados. Otra cosa interesante es que por defecto, bien, JHipster utiliza JUnit y Karma para el testing. Pero además podemos utilizar Gatling, Cucumber o Protractor, bien, si queremos añadir más. En este caso lo dejaré como está. Me pregunta si quiero instalar algún otro generador del marketplace de JHipster, le diré que no. Y ahora pues comienza la instalación de nuestro proyecto, comienza a descargar todos los archivos, a crear toda la base del proyecto a nivel de backend y de frontend. Lo interesante de JHipster es que nos crea un frontend bastante poderoso y además un backend muy robusto. Ya lo veremos, tiene sesiones, bien, tiene niveles de acceso de usuarios basados en un token de autenticación. Dependiendo del nivel de acceso, pues muestra o no algunos módulos. Tiene la documentación de la API REST, ¿vale? Con Swagger. En realidad es muy completo el proyecto base que genera. Bien. Voy a dejar descargando esto, ¿vale? Y les voy a mostrar otra cosa interesante que tiene JHipster. Como les había dicho, pues a nivel de desarrollo acelerado, JHipster nos crea una base
a nivel de backend y de frontend. Sin embargo, el único modelo que presenta JHipster al final o en su base es un modelo de usuarios. Bien, como les decía, basado, tiene sus usuarios registrados por defecto, tiene sus niveles de autenticación, etc. Bien, ¿qué sucede? Si yo quiero agregar, por supuesto, quiero adaptar este proyecto base a mis necesidades. Bien, tengo mi documentación funcional, necesito pues otros modelos, otras entidades en mi base de datos. Qué sé yo, quiero una entidad de estudiantes o quiero una entidad de productos, una de facturación, una de inventario, una de pues, salidas, otras entradas, activos, pasivos, etcétera. ¿Vale? Para eso, JHipster cuenta con una herramienta, con un asistente llamado JDL Studio. Vamos a verlo por aquí. Si vamos a jhipster.tech, a la sección de Tools o de herramientas, tenemos dos secciones, JDL y JDL Studio. ¿Vale? JDL es JHipster Domain Language. ¿Para qué nos sirve el lenguaje de JDL? Para nosotros estructurar, bien, nuestra base de datos o la base de datos que vamos a querer utilizar, bien, o el modelo que vamos a querer utilizar en nuestro proyecto con JHipster. Aquí nosotros podemos definir entidades, podemos definir sus atributos, bien, podemos definir los tipos de atributos e inclusive podemos definir las relaciones entre las entidades, ¿vale? Todo esto lo hacemos a través de JDL Studio. Luego de eso nosotros exportamos un archivo .jh, ¿vale? Y para incluirlo en nuestro proyecto tenemos el comando jhipster import jdl y pues le damos como parámetro nuestro archivo generado .jh, ¿vale? Si vamos aquí a JDL Studio para que vean más o menos cómo se maneja. En este caso, por efectos de tiempo, no generaremos ninguna entidad adicional. Sin embargo, sí es bueno que lo tengan aquí en cuenta, ¿vale? Fíjense, él aquí nos va dibujando todo lo que es nuestro diagrama entidad-relación, ¿vale? Y pues aquí podemos editar este diagrama, ¿bien? O las entidades y los atributos que el diagrama nos presenta. Si, por ejemplo, aquí yo quiero poner región number, por ejemplo, ¿vale? Y pues aquí no es number, sino integer, ¿bien? Aquí pues él va actualizando todo este diagrama. Y aquí en las opciones podemos descargarlo, ¿vale? O inclusive podemos importar un archivo que ya nosotros tengamos y que queremos editar con JDL Studio, ¿vale? Al final todas estas, fíjense que aquí podemos definir las relaciones, ¿bien? El tipo de relación, si es de uno a muchos, si es de muchos a uno, si es de muchos a muchos, ¿bien? Si es de uno a uno, ¿bien? Y pues las va a ir definiendo aquí de forma gráfica, ¿vale? Esto es muy interesante. Inclusive podemos agregar variaciones si el campo es requerido o no, ¿vale? Al final exportamos, como ya les había dicho, e incluimos en nuestro proyecto JHipster. Bien, aquí. Vamos a ver cómo va nuestra ejecución. Ok, todavía está descargando. Vamos a utilizar, pues, para no perder tanto tiempo descargando, un proyecto que ya yo tenía por aquí creado, ¿vale? No he cambiado el proyecto, ojo. El proyecto que les voy a mostrar es exactamente el mismo que se genera con el comando que acabamos de ejecutar, ¿no? Lo que se genera al terminar esto. Y eso está en JHipster Test, ¿vale? Voy a abrir aquí otra consola. Voy a detener la ejecución de esta por ahora. Bien, ok. Y voy a ingresar aquí a desktop. Test. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya yo tengo mi proyecto creado, es decir, cuando la ejecución de lo que acabamos de detener termina, ¿vale? Vamos a tener una estructura de directorios igual a esta, ¿vale? Luego tenemos pues todos los archivos de configuración, todo lo que es la configuración del Angular CLI, para los que han trabajado con Angular 2 en adelante, Angular 2, Angular 4, Angular 5 inclusive, pues tenemos la herramienta de Angular CLI
para gestionar nuestros proyectos con este framework, ¿vale? Tenemos el package.json, el pom.xml, que es el archivo de configuración de Spring, ¿bien? Tenemos tsconfig para la configuración de estándares de TypeScript. Y pues por supuesto tenemos la carpeta que nos interesa, la principal, ¿no? Que es la carpeta source. Y aquí tenemos source main. En source main tenemos lo que es web app, que es la que pues engloba todo lo que es nuestro frontend, ¿vale? Aquí, para los que hayan trabajado con Angular, se les hará familiar esta estructura de archivos, ¿vale? Aquí está nuestra aplicación a nivel de frontend. Si vamos a resources, tenemos todo lo que es la configuración, ¿bien? Algo interesante que les había comentado es que JHipster trabaja con un ambiente de desarrollo y un ambiente de producción. Aquí podemos configurarlo. Entre otras cosas, podemos configurar headers, bien, enviados al backend, ¿vale? Podemos configurar la base de datos, autenticación, si tenemos autenticación en PHP-MyAdmin o en nuestro servicio de MySQL, ¿vale? Todo podemos configurarlo en estos archivos. Y dependiendo también en el entorno en el que estemos trabajando, es decir, podemos configurar más de un entorno. Tenemos también algo que es sumamente interesante y sumamente importante, que es Liquibase, ¿vale? ¿Qué sucede? Liquibase lo usa JHipster para o como changelog, ¿vale? Si nosotros cambiamos la base de datos de forma manual, es decir, si yo ingreso a PHP-MyAdmin y agrego una entidad o agrego pues atributos a esa entidad o cambio algún atributo, ¿bien? Yo puedo ejecutar un diferencial a nivel de comandos aquí en el sitio oficial de JHipster. Vamos a ver el comando rápidamente. Creo que le quité eso a esto. Sí, aquí está. Vale. Ya está. Ojo, lo que voy a decirles es a nivel de desarrollo, ¿vale? A nivel de producción no hace falta hacer todo esto, porque pues lo hará de forma automática. Bien, fíjense. Cuando yo hago un update de mi base de datos, es decir, cuando hago algún cambio, yo puedo generar un diferencial de Liquibase, ¿ven? O con Liquibase, a través de este comando, ¿vale? ¿Qué me genera eso? Me genera un archivo que se guarda aquí en el changelog, un archivo XML, ¿bien? De hecho, aquí guarda, ya tiene un archivo que es el esquema inicial de mi base de datos, ¿vale? Aquí lo tienen. Esta es la manera en que JHipster sabe qué es lo que hay en la base de datos, ¿bien? Y se mantiene actualizado a sí mismo, ¿bien? A nivel de proyecto. Cuando ese archivo changelog se genere, yo voy aquí a mi master.xml y lo registro, ¿bien? Así como está incluido el initial schema.xml, ¿vale? Pongo aquí el otro archivo y al compilar de nuevo, recuerden que estamos trabajando con Java, es decir, tenemos que compilarlo para ver los cambios. Al compilar de nuevo mi proyecto, los cambios serán reflejados no solamente a nivel de base de datos, sino a nivel de código. JHipster me va a generar toda la lógica para la API REST, para acceso a esa nueva entidad, para acceso a esos nuevos atributos y todo lo que requiera para que el backend siga funcionando de forma normal, ¿vale? Es muy importante que lo tengan en cuenta, por eso quería mencionárselos. Tenemos, por supuesto, la carpeta Java con los paquetes de Java y pues la carpeta Docker donde tenemos el Docker Ignore y el Dockerfile. ¿Bien? Si abrimos esto con algún IDE, por ejemplo, Eclipse, podemos tener aquí todos los paquetes de Java que encontramos en source main Java, ¿vale? Por ejemplo, si vamos a web REST, tenemos, como les decía, JHipster, su base, tiene pues ya todo lo que es la seguridad, los servicios, los mappers, las utilidades, herramientas para log, bien, tiene su gestor de errores, ¿vale? Tiene la API REST y tiene como único modelo base el de usuarios y el de authorities. En este caso los authorities son los niveles de usuarios predefinidos por JHipster, ¿vale? Si revisamos, por ejemplo, el user resource, tenemos aquí lo que son los endpoints, ¿bien? Tenemos aquí un post mapping de users, está securizado, aquí en este caso solamente puede llamar a ese endpoint un administrador, ¿vale? Y pues aquí tenemos ya el llamado a toda la lógica encontrada en los demás archivos. Aquí tenemos el método put, en este caso, con el mismo endpoint users, el método get, ¿bien? Tenemos users authorities para pues retornar todos los roles de usuarios, ¿vale? Tenemos aquí toda la lógica de lo que es la API REST,
Y tenemos, por supuesto, aquí el users login para el inicio de sesión, ¿vale? Todo esto y todos estos paquetes son autogenerados por JHipster. Yo no he cambiado aquí absolutamente nada de código, ni he agregado absolutamente nada, ¿vale? Entonces fíjense que es bastante completo. Ahora bien, una vez tengamos nuestro proyecto listo, podemos correrlo. Repito, si está en Mac o Linux, pueden hacerlo de esta forma. Si están en Windows, simplemente con MVNW, y si están trabajando con Maven, por supuesto, basta, ¿vale? Ahí esperamos a que compile. ¿De qué manera pueden utilizar JHipster en un proyecto? Bien, esto también pues es una duda lógica que surge al ver el framework y a ver qué es lo que genera, ¿no? Fíjense, nosotros podemos utilizar el framework de la siguiente manera. Podemos generar una base, podemos incluir todo nuestro modelo, todas nuestras entidades en la base de datos, ¿bien? Y a nivel de front-end podemos reutilizar ciertas cosas, ¿bien? Por ejemplo, la estrategia de internacionalización, ¿vale? Podemos reutilizar la estrategia de inicio de sesión, de recuperación de contraseña, que también está aplicada ya. De listado de entidades, de validación de qué módulos se muestran dependiendo del authority de cada user o del nivel de acceso de cada usuario, ¿vale? Todo esto es reutilizable. Si queremos cambiar una plantilla, bien, podemos reutilizar ciertas cosas, ciertas validaciones a nivel de Angular, por ejemplo, y pues no debe de generarles demasiado problema cambiar la plantilla por defecto de JHipster. Ahora, si queremos utilizar, por ejemplo, algún otro framework, por ejemplo, de diseño móvil, ¿vale? Como Ionic, para seguir trabajando con Angular en la versión 4 inclusive, mi recomendación es dejar JHipster únicamente para el lado del backend. Y pues ya nosotros hacer una aplicación móvil con nuestro diseño personalizado, etcétera, etcétera, y conectarlo a esa API REST. Bien, tampoco hay ningún problema en utilizarlo de esta forma. Fíjense, cuando yo levanto mi proyecto, bien, me dice que JHipster está corriendo en el puerto 8080 de mi localhost. Vamos a verlo. Y esta es la plantilla que genera JHipster por defecto. Bien, nos dice que si deseamos iniciar sesión podemos utilizar las credenciales de administrador con usuario admin, contraseña admin, y las credenciales de usuario con usuario user y contraseña user. Es muy importante que, pues si tienen una instancia de MySQL, como por ejemplo One Server, tenerla corriendo y antes de iniciar el proyecto, crear una base de datos llamada JHipster. Esta es la base de datos por defecto que busca el framework cuando va a compilar el proyecto por primera vez. Bien, el proyecto base por primera vez. Se los voy a mostrar por aquí. Ojo, la crean vacía. Todo lo demás lo hace JHipster. Fíjense, yo vengo aquí a mi base de datos llamada JHipster y todas estas tablas o todas estas entidades las crea JHipster al momento de la primera ejecución. Bien. Y fíjense que aquí tenemos JHI User, JHI Authority y JHI User Authority, que es la relación entre las dos últimas, ¿vale? Si yo quiero iniciar sesión, vamos a verlo, admin. Y fíjense que inicio sesión y me dice que estoy conectado como admin. Y aquí, de hecho, cambian los módulos y las opciones. Tenemos las entidades, en este caso no tengo otras entidades, por lo que no me muestra ninguna. Tenemos la administración, luego tengo la gestión de usuarios. Fíjense que tengo los usuarios preregistrados por JHipster. Puedo verlos, puedo editarlos o puedo eliminarlos. Bien, puedo crear un nuevo usuario también. Y todos los formularios ya están listos, inclusive validados, ¿vale? Y pues tiene su CRUD completo, es decir, puedo registrar, puedo ver, puedo editar o puedo eliminar cualquier registro que ya esté aquí. Bien, en realidad es muy, muy completo, como ven. Tengo métricas de uso de la aplicación, por ejemplo, uso de memoria. Tengo la salud de la aplicación, que tanto espacio en disco, por ejemplo, me ocupa. La configuración de la aplicación. Tengo un módulo de auditorías. Tengo un módulo de logs de la aplicación, ¿vale? Y como les había comentado, tenemos también la integración con Swagger y tengo aquí la documentación de la API, ¿vale? Por ejemplo, si me voy a User Resource, tengo aquí todos los endpoints de usuarios. ¿Ven? Y puedo probarlos. Ya viene la API documentada, ¿vale? Entonces, fíjense que el framework es realmente muy poderoso y hace muchísimo por nosotros.
Bien, si yo cambio aquí el idioma, se cambia de forma dinámica, no tengo ni siquiera que recargar la página. ¿Vale? Si voy, por ejemplo, aquí a gestión de usuarios y cambio el idioma, fíjense que la mayoría de los labels ya están traducidos. Bien. Entonces, desarrollar con JHipster, fíjense que es bastante cómodo. Toda esta base nos la crea JHipster y a partir de aquí nosotros podemos comenzar a desarrollar, pero ya tenemos un backend muy robusto, un backend muy securizado y un backend muy completo con Java. Y podemos generar un build inclusive. Si yo aquí detengo la ejecución, yo puedo ejecutar mbnw prod y él va a generarme un archivo .war, bien, que yo puedo desplegar en un servidor, por ejemplo, Tomcat, ¿vale? Y ya tendré mi backend disponible para un entorno de producción. Bien, ahí él toma toda la configuración del application prod.yml, perdón, que habíamos visto que les había mencionado, que es pues toda la configuración del entorno de producción y todo el build, ¿no? el .war, se va a regir por ese archivo de configuración. Es decir, si nosotros estamos utilizando otra base de datos en un servidor, podemos configurarla para que se conecte a ella. ¿Vale? Entonces, fíjense que JHipster es sumamente poderoso, sumamente interesante y nos genera mucho código. Bien. Si vamos a... Otra cosa que me parece muy interesante de JHipster es que a nivel de Angular tiene también sus propias librerías, sus propias implementaciones. Por ejemplo, tiene algo que me gustó mucho, es que tiene un Event Manager propio, ¿vale? Nosotros podemos, para jugar con la sincronía de TypeScript o de JavaScript, bien, o de Angular, tenemos un Event Manager de JHipster que podemos utilizar, entre otras cosas muy interesantes. Bien. Ahora bien, otra de las alternativas que quería mostrarles era es Loopback. ¿Qué sucede? Me ha pasado que pues he mostrado JHipster a varias personas, pero me dicen no trabajo con Java o pues no tengo el tiempo para aprender a trabajar con Java o nunca he trabajado con Java. Qué sé yo, no tengo el poder de un entorno suficiente para correr Eclipse o X o Y razón. Bien. Entonces quería presentarles una alternativa para aquellos que trabajan con el stack Min, ¿bien? Es decir, con Node, Mongo, Angular y Express, ¿vale? Y en este caso es Loopback, que es un framework open source para Node.js que nos permite crear API REST de forma dinámica y sin una línea de código. Además nos permite acceder a datos de base de datos relacionales o no relacionales como por ejemplo MongoDB, incorporar modelos relacionales y control de accesos a través de APIs complejas, usar componentes independientes para almacenamiento local, por ejemplo, login de terceros y OAuth 2.0, ¿vale? Ahora, ¿en qué casos puedo utilizar yo Loopback? Si bien, como les he mencionado, Loopback no nos ofrece una generación base tan completa como la de JHipster, puede sernos de mucha utilidad si necesitamos crear una API REST en muy poco tiempo y sin preocuparnos por levantarla desde cero, ¿vale? Nos crea una API REST con Node.js de forma muy rápida. E inclusive tiene un CLI o un asistente para crear los modelos parecido al de JHipster, pero todo por consola. Nosotros vamos a ir ingresando, por ejemplo, el nombre de la entidad, qué atributo tiene, el tipo de atributo, la longitud del atributo, y él se va a encargar de pues, generar toda la información y todo el código asociado. ¿Vale? Otra diferencia que tiene con JHipster es que no genera nada de front-end. Nosotros nos encargamos ya de la conexión de un cliente a esa API REST generada. ¿Vale? Una cosa a favor es que como JHipster tiene la documentación de la API REST que nosotros generemos. ¿Bien? Su forma de instalación es vía npm, ¿vale? Podemos ejecutar npm install g para instalarlo de manera global, loopback, CLI, y podemos ejecutar lb en la terminal para crear un proyecto nuevo, ¿vale? Podemos crear modelos luego de crear el proyecto, podemos crear modelos con lbmodel, bien, ahí él iniciará el asistente para creación de modelos, y luego correr una API con Node, ¿vale? Fíjense, mientras esto termine aquí, voy a crear aquí un directorio mkdir loop test. Ok, loopback test. ¿Vale?
y si ejecuto lb, él comenzará a ejecutar mi cliente, ¿bien? O el cliente de loopback. Fíjense que JHipster todavía está compilando el paquete de producción, el .war. ¿Por qué? Porque él no solamente lo compila y lo empaqueta, sino que también corre todos los tests. Si los tests fallan, no va a generar el paquete, ¿vale? Entonces, si vamos aquí de nuevo al código fuente, nosotros podemos editar los tests de las entidades que tengamos para pues asegurarnos de que todo va bien, de que todo funcione correctamente. Podemos instalar un plugin para JUnit en Eclipse, por ejemplo, correr los tests aquí y luego pues enviar a compilación, ¿vale? Ok, aquí me equivoqué de comando. Lo que hice fue, de hecho, levantar la aplicación, pero con el entorno de producción. ¿Vale? Ups, CLS. Bien. En cuanto a loopback, fíjense aquí, él inicia el CLI y me dice, me pregunta primero cuál es el nombre de la aplicación que voy a crear. En este caso, pues la dejaré como loopback test. ¿Qué versión de loopback deseo utilizar? Perdón. La actual es la 3.x, la 2.x es la LTS o del Long Term Support, ¿vale? Voy a utilizar ese. Hay varios tipos de boilerplates o varios tipos de aplicaciones base. Tenemos un API Server, un Empty Server, un Hello World y un Notes. Bien, cada uno tiene sus características base. Bien, en este caso me quedaré con un API Server. Y fíjense que él, al igual que JHipster, comienza a generarme todos los archivos necesarios para pues mi API REST con loopback. Yo creo que por aquí tenía... tengo aquí un proyecto que ya había creado anteriormente con loopback, bien, se llama loop test. Y si corro mi aplicación con Node, ok, no es loop test, sino... se llama loopback. Bien, si corro aquí Node, de nuevo, este proyecto es exactamente lo mismo que genera loopback al correrlo sin luego modificar nada de código, ¿vale? Este es el proyecto base del framework. Esperamos a que me dé la confirmación. Y él va a levantar mi API REST, creo que si me mal no recuerdo, en el puerto 3000. Ya casi vamos a la sección de preguntas y respuestas. Recuerden tener en mente, por ejemplo, el ejemplo, perdón, que les di anteriormente de pues las 6 aplicaciones móviles y las 2 aplicaciones web. Bien, para que me den el feedback de cuánto tiempo creen ustedes que puede tomar el desarrollo de un proyecto de esas características, ¿vale? Voy a tener esto. Ok, aquí ya está. Terminó. Ok, aquí me dice que ya mi API está escuchando en el localhost 3000. Bien. Fíjense que, a diferencia de JHipster, si yo me voy aquí a localhost 3000, no tengo nada de frontend, no tengo nada del lado del cliente, sino pues un timestamp con la fecha y la hora en la que se inició esta instancia de loopback. Si me voy a Explorer, lo que tengo es la documentación con Strong Loop, bien, es un API Explorer parecido a Swagger, y tengo pues todos los endpoints que me genera loopback.
tal como JHipster, pues si seleccionamos el proyecto base para API Server, bien, tenemos una entidad de usuarios y todos los endpoints para gestión de estos usuarios. Bien, tenemos el login, logout, tenemos el CRUD de usuarios, tenemos los tokens de acceso, etcétera, ¿vale? Bien, entonces, pues hasta aquí ha llegado pues el contenido del webinar, ¿no? Espero les haya sido de mucha utilidad. Y pues ya tenemos a la mano dos herramientas, Loopback y JHipster, para trabajar con desarrollo acelerado. La idea es que pues los conozcan un poco más. El sitio oficial bien, de Loopback es loopback.io. Bien, para los que quieran ingresar aquí y documentarse un poco más acerca de este framework, ¿vale? Que encuentran toda la documentación, cómo instalarlo, cómo descargarlo, ¿vale? Aunque ya les di por allí, se instalan un solo comando y listo, ¿no? Aquí está de hecho, ¿vale? Y pues espero puedan aplicar este paradigma de desarrollo en algunos de sus proyectos y pues ver que a nivel práctico realmente les va a ser muy, muy útil para minimizar tiempos y, por supuesto, también para minimizar errores y entregar un producto muy robusto en muy poco tiempo, ¿vale? Ahora sí vamos a la ronda de preguntas y respuestas y pues si alguien tiene alguna duda del tema, pues adelante. Muy bien, Pedro, pues efectivamente, pasamos al turno de preguntas. Si queréis participar, aprovechar que tenemos aquí a Pedro a mano. No tenéis más que levantar la mano accionando el botoncito que pone levantar mano en el panel de control de GoToWebinar y yo os abriría el micrófono. Tenéis que tener el micro encendido. No se ve la webcam, o sea que no os preocupéis por la webcam. También podéis plantear, si tenéis dudas a Pedro, las preguntas por el chat, o las dudas que tengáis por el chat y yo se las traslado a él. Pedro, cuéntanos un poquito más sobre impactos tecnológicos. ¿Cuál es un poco la labor o digamos el rango de servicios que ofrecéis desde impacto tecnológico? ¿Y en qué países también? Ok, bien, pues el rango de servicios, como les había dicho al principio del webinar, pues va desde la consultoría hasta el desarrollo, bien, también de la gestión de redes sociales para empresas y startups, pues traducciones, si las necesitan no solamente de sitios web, por ejemplo, sino también de aplicaciones móviles, si necesitan una traducción para una aplicación, ¿vale? Pues de la mano con uno de los webinars que dimos hace ya un par de meses, estamos tratando ya de comenzar para el año que entra a ofrecer servicios de solución del Internet de las Cosas, ¿vale? Con la plataforma que les mostré de IBM, ¿bien? Con Bluemix. Y pues estamos, en este caso, en Venezuela, España y Costa Rica. Por supuesto, nuestra sede está en España y el contacto principal está allí, ¿vale? Nos pueden escribir a info.es@impactotecnologico.net. Aquí está nuestra información, nuestro número telefónico en los 3 países inclusive, ¿vale? Y pues la dirección en los 3 países también. Por supuesto, nuestro equipo de desarrollo sí está, digamos, sí cubre un poco más. Bien, sí, aquí están, por ejemplo, todos nuestros partners. Bien, estamos en Latinoamérica, estamos en Estados Unidos, estamos en Europa. Y pues las tecnologías, así como el equipo, cubre también muchísimo terreno, ¿vale? Trabajamos no solamente con estas tecnologías web, sino que también trabajamos ya de lleno con aplicaciones híbridas y aplicaciones nativas para iOS o para Android, por ejemplo. Tenemos un equipo también que trabaja con Ruby on Rails, por ejemplo. Trabajamos también con CMS como WordPress para hacer sitios un poco más rápidos y autogestionables. Bien. En realidad la gama de servicios es bastante amplia. De hecho, si ingresan aquí a impactotecnologico.net, pueden durar una media hora más o menos viendo qué tantos servicios ofrecemos, ¿vale? Y pues también documentarse un poco más, sobre todo en la parte de formación, que es muy, muy interesante. Tienen el programa de nuestros cursos, ¿bien? Los cursos van desde, pues, diseño maquetado de páginas web básicas con HTML, CSS y JavaScript, hasta pues ya montar APIs con Node, utilizar Spring Boot, desarrollo con JHipster, por ejemplo. En realidad los cursos son muy interesantes, el uso de Angular en sus 2 versiones, AngularJS y Angular, ¿vale?
Entonces, pues sí, tenemos varios. También está el servicio de consultoría, en el caso de que sean una compañía o una startup, ¿vale? Para, pues, si tienen dudas sobre qué software o qué servicios aplicar o qué plataforma montar para, pues, mejorar su feedback, por ejemplo, hacia el cliente o del cliente. Entonces, pues, nosotros entramos allí, les damos una consultoría dependiendo de lo que ya tengan, si ya tienen una base, si no tienen nada aún, pues les estructuramos un plan de acción, un plan de desarrollo, un plan de implementación y pues, digamos, establecemos ciertos pasos para que se guíen y tengan una plataforma bastante robusta al final. Muy bien. Oye, Pedro, pues muchísimas gracias por tu explicación y bueno, esperamos verte por aquí en otra ocasión, ¿eh? Estamos haciendo una serie de webinars con vosotros y con Dev Academy, o sea que seguro que te vemos por aquí en breve. Eso espero. Como les había dicho, pues para que los participantes también se lleven el feedback, ¿no? El proyecto que había mencionado, ¿no? De las 6 aplicaciones y las 2 aplicaciones web, se tardó entre un mes y un mes y medio, ¿vale? Entonces no se tardó casi nada comparándolo con, pues, el alcance de todo el proyecto, ¿no? O sea, fíjense que es bastante producto y fíjense el poco tiempo en el que se desarrolló, ¿vale? Y eso incluyendo, pues, una fase de QA, pruebas funcionales de todas las aplicaciones, la documentación funcional de todas las aplicaciones. O sea, fue un trabajo bastante grande y fíjense el poco tiempo en el que se desarrolló. Entonces, todo esto se desarrolló con JHipsters. Entonces, para que lo tengan en cuenta allí, un caso práctico interesante. Y pues nada, muchas gracias a todos los asistentes, gracias a ti, Daniel, y pues será hasta una próxima. Muy bien, muchas gracias y estaros atentos en tecnowebinars.com, repito, tecnowebinars.com para saber, bueno, para conocer los próximos webinars que vamos realizando semanalmente, tanto con Dev Academy como otros relacionados con las IT. Desde San Cugat del Vallès, un saludo y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.